Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre fibra alimentaria, debido a que son componentes de alimentos vegetales que van a estar muy involucrados en la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, los accidentes cerebrocardiovasculares, algunos tipos de cáncer, es decir, todas aquellas enfermedades que predominan en la actualidad, ¿no? Eh, por eso podemos contar o definir a la fibra alimentaria como aquellos componentes de las paredes vegetales de los alimentos de origen vegetal, valga la redundancia, que no pueden ser digeridos en nuestro estómago ni en nuestro intestino delgado. Por lo tanto, esta fibra va a llegar al colon, que sería el intestino grueso, y va a alimentar a la microbiota que tenemos ahí, que es el conjunto de microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos que están ahí. Bueno, va a ser alimento de ellas y a su vez otra fibra se va a excretar a través de, bueno, de las heces, ¿no? Como materia fecal. Por eso también cuando nosotros estamos un poco constipados o tenemos estreñimiento, nos recomiendan que comamos más fruta o alimentos de origen integral, vegetal o integrales, ya que esto ayuda a mantener una constancia en la evacuación, ¿no? De la materia fecal. Eh, bueno, acá les dejo una pregunta, ¿no? Pensando en esto, yo un poco hice un spoiler de que la fibra alimentaria es solo de origen vegetal, por lo tanto no va a estar ni en las carnes, ni en el huevo, ni en la crema, ni en la leche. Pero bueno, acá les dejo una pregunta, eh, pensando en esto, ¿no? Si pueden reconocer el tipo, a la fibra alimentaria que está en los alimentos, en dónde creen que puede estar más presente, por qué. Eh, Aunque bueno, en la medida que vayamos avanzando ya vamos a ir conociendo un poco más. Bueno, podemos decir que hay dos tipos de fibras reconocidas, o por lo menos hay una clasificación que considera a las fibras insolubles, de acuerdo a esto, ¿no? De que es poco soluble al agua, por lo tanto, cuando esta fibra se absorbe, o sea, en realidad pasa para el cuerpo a través de algún alimento, eh, esta fibra no forma tantos geles, ¿no? Por eso dice que forman una mezcla de baja viscosidad. Esto quiere decir bueno, que no es tan soluble en agua. eh, y generalmente las fibras insolubles serían la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y el almidón resistente, ¿no? Esto ya vamos a ver detenidamente, bueno, cuáles son estas fibras insolubles. Pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que generalmente estas fibras aumentan la saciedad, ya que como mencioné anteriormente, son parte de los alimentos que no se pueden digerir, por lo tanto a nuestro cuerpo le lleva más tiempo. Por eso decimos que no es lo mismo comer un arroz blanco que comer un arroz yamaní o integral, debido a la cantidad de fibra. También otra característica importante es que aumente el volumen de las heces, es decir, de la materia fecal, ya que esta fibra insoluble no se suele digerir en nuestro organismo, por lo tanto pasa directamente a las heces. Em, y bueno, y a veces disminuye el tiempo de tránsito intestinal debido a lo mismo, ¿no? A que no se digiere por el cuerpo. Por ahí, como habíamos visto anteriormente, las proteínas, los hidratos y las grasas se digieren y se absorben. En cambio, esta fibra no se absorbe. Y acá, pensando en la fibra soluble, podremos decir que acá sí se forma una mezcla de mayor viscosidad, ¿no? Es decir, que es soluble en agua, eh, y generalmente esta fibra soluble
eh, retiene agua, ¿no? Esa es una de las funciones. Eh, por lo tanto, va a formar geles, ¿no? No sé si conocen a las semillas de chía, que uno cuando las deja en agua forma mucho gel, ¿no? Y bueno, y esto al retener agua, enlentece la digestión, ¿no? Pido disculpas porque, bueno, al lado hay una obra y se escucha un montón. Espero que se escuche la grabación. Bueno, ahí cerré la ventana. Bueno, podemos decir que esta fibra soluble generalmente se va a encontrar en las frutas y en los vegetales. Y ahí podríamos mencionar a las gomas, a las pectinas, a los mucílagos, eh, que bueno, que son distintos tipos de fibra que tienen los alimentos de origen vegetal. Bueno, acá un poco hablamos, ¿no? De que según la solubilidad en agua, es decir, qué tan soluble es esta fibra, es decir, qué tanta agua absorben en su cuerpo, ¿no? De fibra. Podríamos mencionar a la celulosa, la lignina, la hemicelulosa y almidón resistente como insolubles, que principalmente se van a encontrar en el salvado de trigo, en cereales enteros como el arroz, em, también la avena, em, por ahí el maíz, bueno, menos, eh, el trigo sarraceno, en la quinoa. Y bueno, y también lo vamos a encontrar en frutas y verduras. Y después vamos a tener a las fibras solubles que absorben más agua. Y ahí vamos a encontrar a las pectinas, a las gomas y a los mucílagos, donde principalmente se van a encontrar en las frutas y hortalizas. También en las legumbres, en la avena, en el salvado de trigo, también van a estar. Bueno, y pasando a las fibras insolubles, podríamos decir que la celulosa generalmente es el componente más común de las paredes celulares, ¿no? De los alimentos de origen vegetal. No suele ser tan fermentable por la flora intestinal que se encuentra en el intestino delgado. Es decir, que es poco susceptible a descomponerse ahí, ¿no? Por las enzimas o bacterias. Em, y si bien no se va a disolver en agua, puede retener agua en su estructura, haciendo que las heces, es decir, la materia fecal, sea más blanda, más voluminosa. Por lo tanto, ayuda mucho cuando alguien está constipado, consumir celulosa. em, y bueno, y también al absorber un poco de agua y hacer más voluminosas estas heces, favorece el peristaltismo del colon. El peristaltismo sería como un movimiento que ayuda a que uno, bueno, a que se traslade esa materia fecal para que se expulse. Eh, y bueno, y a grandes rasgos es un dato importante debido a que es muy importante ir de cuerpo por lo menos una vez al día, porque eso ayuda a que este tránsito sea constante y que no haya, bueno, constipación, ¿no? Generalmente la celulosa la vamos a encontrar en las harinas de trigo integral, en el salvado. El salvado sería como la cascarita de los cereales. Tenemos salvado de trigo, salvado de avena, salvado de arroz. Eh, Después también lo vamos a encontrar en cáscaras, ¿no? Como la manzana, bueno, la pera, otras cáscaras como tal vez, bueno, en la cáscara de papa, ¿no? En semillas, las de chía, las de lino, las de sésamo, y en troncos de vegetales, principalmente de hojas verdes, como serían la acelga, la espinaca, entre otras. Bueno, y después tenemos a la hemicelulosa, em, que bueno, que también es una fibra insoluble que aumenta el volumen
y peso de la materia fecal. Em, También, a diferencia de la celulosa, esta hemicelulosa se hidroliza más acá en el colon, es decir, que esa hidrólisis permite que estas bacterias se alimenten de la hemicelulosa. em, y bueno, y también aumentan el volumen, el peristaltismo del colon, como habíamos visto con la celulosa, ¿no? Y principalmente esta hemicelulosa se va a encontrar en el salvado y en granos enteros, tanto de cereales como el trigo, el arroz, el maíz, el trigo sarraceno, la quinoa, como en las legumbres, como la lenteja, los porotos, las arvejas, los garbanzos, entre otros. Bueno, estos van a ser los principales alimentos que tienen hemicelulosa. Bueno, y después tenemos como otra fibra insoluble a la lignina, no sé si se llega a ver en la diapositiva, eh, que bueno, que también tiene, acá a diferencia de la celulosa y de la hemicelulosa, tiene una función importante en la absorción de los ácidos biliares, ya que generalmente esta fibra lo que hace es unirse a los ácidos biliares que también están presentes en el colon. Y acá en estos ácidos biliares podemos mencionar al colesterol, que es uno de los más relevantes. Por lo tanto, hay muchas veces que hay, bueno, que personas se hacen los análisis de sangre, sale el colesterol alto y muchas veces le dicen que, bueno, que vaya a comer más fibra. em, y acá lo que hace es que absorbe el colesterol, ¿no? Esta fibra se une a esta molécula de colesterol y generalmente esta molécula de colesterol ya pasa por la materia fecal. Por lo tanto, se podría decir que la lignina ayuda a absorber estas moléculas de colesterol, eh, que muchas veces hay personas que tienen elevado el colesterol. Entonces, esto sería como una forma de disminuir los niveles de colesterol, más allá bueno, de modificar ciertos hábitos, de hacer más actividad física, entre otras cosas. También otra función importante de la lignina es que protege la mucosa del colon, ¿no? Frente a agentes cancerígenos. Esto lo hace de la misma manera que la absorción de los ácidos biliares, ya que esta fibra va a absorber también otros agentes que están en esta microbiota o que están en el colon. Entonces eso va a ayudar a que todas esas cuestiones más tóxicas o no tan favorables para nuestro cuerpo también vayan para la materia fecal junto a la lignina, ya que los absorbe. Y acá podríamos mencionar principalmente a las frutas, como la frutilla, la pera, el kiwi, manzana y otras más. Y verduras, ¿no? Como la acelga, la espinaca, la berenjena, los rabanitos, la remolacha, entre otros. Y también también van a tener una parte los granos integrales, tanto de cereales como de legumbres, eh, que además de tener hemicelulosa, también tienen lignina, ¿no? Eh, bueno, y después el almidón resistente generalmente se comporta en el colon, en el intestino grueso, como un sustrato importante para la fermentación bacteriana, ¿no? Este almidón no se digiere en el intestino delgado, ¿no? Sino que produce una fermentación bacteriana en el intestino grueso. Y ahí, en esta fermentación, se producen ácidos grasos de cadena corta, principalmente, y otros gases, donde muchos de ellos también son excretados. Ya que este almidón resistente va a estar principalmente en los cereales y legumbres, que bueno, que como mencioné antes, podrían ser las lentejas, los garbanzos, los porotos, blancos, negros, aduki, cualquiera, ya que todos tienen mucha fibra.
Bueno, y después ya pasando a las fibras solubles, podríamos mencionar las pectinas, no sé si la han escuchado, pero bueno, la pectina es una fibra altamente soluble en agua, es decir, bueno, que absorben y se solubilizan en el agua, es decir, que se van desarmando. Por lo tanto, generalmente la pectina se degrada completamente eh, en el intestino grueso por la flora bacteriana, ¿no? Esta fibra se degrada y se absorbe, bueno, y toda esta fibra es alimento para esta microbiota donde conviven virus, bacterias y parásitos, entre otros más. Eh, esta pectina también va a absorber agua, retarda el vaciamiento gástrico, ya que al tener más volumen es más lento esta pasada por el aparato digestivo. Eh, y bueno, y la principal función es esto, ¿no? De que se produce una fermentación en presencia de las pectinas en el intestino grueso. Y bueno, y esta fermentación produce gases, ácido graso de cadena corta, y también, al igual que otras fibras, van a fijar estos ácidos biliares, donde ahí podremos encontrar el colesterol y aumentar su excreción, ¿no? Ustedes piensen que también en esta fermentación lo- los bichitos, los microorganismos sí van a comer, la pectina va a ser su alimento, pero a su vez también van a quedar retazos de pectina que van a absorber agua, que van a absorber ácidos biliares y eso también va a pasar como materia fecal. Por lo que también se recomienda consumir, ¿no? Constantemente pectina para también mantener niveles adecuados de colesterol o ácidos biliares eh, en el cuerpo, ¿no? Em, y bueno, y acá principalmente la pectina va a estar en las cáscaras y semillas de frutas y verduras. No sé si habrán probado la jalea, pero la jalea no es una mermelada, pero es como un estilo de, sí, no quiero llamarlo mermelada, pero sí quiero decirles que la jalea se hace con la pectina y por eso tiene una consistencia como mucho más firme que la mermelada. No sé si han probado. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque cuando se hace la jalea se usan las semillas, las cáscaras por ejemplo, el membrillo o de otras frutas como la manzana y eso permite darle otro tipo de cuerpo a ese alimento. Eh, Además de eso, esta pectina se va a encontrar en verduras, ¿no? En cualquiera, o sea, en las de hoja verde, en la remolacha, en los rabanitos, en la cebolla, entre otras más. Bueno, después tenemos a las gomas y los mucílagos, ¿no? De que son muy viscosas. Em, También fermentan, es decir, que esa fermentación que se da en el colon, las bacterias mismas o parásitos o virus lo aprovechan y se alimentan de eso. Y en esa fermentación se producen ácidos, grasos de cadena corta, también gases. Y también, al igual que las pectinas, también van a reducir la concentración plasmática de colesterol ya que absorben estos ácidos biliares o se unen a ellos y luego ya pasan al sistema, bueno, a la excreción. Esto no sé si han escuchado a la goma aguar, a la goma Santana, que generalmente no se venden como no se vende sobre de goma guar, capaz que sí en algún almacén saludable, pero generalmente se lo encuentra más en la industria alimentaria, en algunos alimentos que quieren ayudar a agregar consistencia, por lo tanto usan estas gomas. Y bueno, y después tenemos otras, ¿no? Como el agar-agar, las semillas de chilino, los frutos secos como las almendras, las chauchas, el aloe vera, que también tienen este tipo de fibra soluble.
Y bueno, y después hablamos de la clasificación en base a la solubilidad en agua. Ahora podemos delimitar en cuanto a la fermentación bacteriana, donde tenemos fibras que son poco fermentables, ¿no? Eh, que generalmente serían estas, ¿no? La celulosa y la lignina, eh, ya que son muy resistentes a la degradación bacteriana en el colon, en el intestino delgado, y generalmente se excreta por las heces, por la materia fecal de manera intacta, ¿no? Principalmente sería uno de los ejemplos sería el salvo de trigo. Y después tenemos una fibra muy fermentable, es decir, que ahí vamos a encontrar el almidón resistente, la hemicelulosa, las pectinas, entre otras. Y acá la degradación de la misma fibra es muy rápida, se da principalmente en el colon y bueno, a veces se absorben algunos ácidos biliares que se han fermentado, entre otras cosas. Bueno, y ya pasando a la digestión de la fibra alimentaria, podemos decir que llega, o sea, pasa por el esófago, pasa por el estómago, un alimento, ¿no? Que tenga fibra, por ejemplo, una manzana con cáscara o un guiso de lentejas, donde ahí tenemos la fibra de las verduras, pero también de las lentejas en sí. Bueno, todo ese tipo de fibra no se suele digerir en el intestino delgado ni en el estómago, por lo tanto, llega al intestino grueso sin tantos cambios, ¿no? Ya que las enzimas que están ahí en el estómago y en el intestino delgado, eh, no pueden interferir tanto en esta degradación como lo hacen cuando uno come más proteína, grasas o hidratos, ¿no? Eh, por lo tanto, todos los componentes de fibra generalmente son metabolizados en el intestino delgado o colon, em, por un proceso de fermentación que se va a denominar pseudodigestión. Pseudo porque es casi real, ¿no? Esta digestión, pero no es una digestión real. Em, y bueno, y también porque lo hace más la microflora bacteriana, es decir, que lo hacen más los virus, las bacterias, los parásitos, se encargan de degradar un poco a esta fibra que ingresa. Em, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Con esta fibra, si bien no aporta cantidades representativas de calorías, de energía, sí le aportan mucha energía a los mismos bichitos, ¿no? Por lo tanto, uno si lo lleva más a la realidad, podremos pensar que es fundamental que en nuestra alimentación no falte la fibra, ¿no? No basta con comerse una fruta, sino que lo mejor es comer en todos los platos, por lo menos una fruta, una verdura, que ayude a alimentar esta microbiota bacteriana, ya que no vamos a profundizar mucho, pero sí está bueno saber que muchas veces cuando tenemos la microbiota poco saludable o un poco enferma, porque capaz predominan no sé, virus o parásitos que no deberían predominar, nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa, también no, bueno, no responde tanto. Por lo tanto, podemos decir que una microbiota saludable también tiene que ver mucho con un cuerpo saludable, ¿no? Que pueda estar fuerte, que pueda tener una defensa de patógenos relevante y esto tiene que ver también mucho con lo que comemos. Entonces también es un modo de reflexionar esto de que no solo basta comer la suficiente proteína, los suficientes hidratos o grasa, sino que también es fundamental que comamos fibra porque es el principal alimento de nuestras bacterias y si estas bacterias están sanas, nosotros también lo vamos a estar. Por eso es relevante, ¿no? Este tema. Y bueno, y pasando un poco a las propiedades físico-químicas de la fibra,
Bueno, podríamos decir que son muy sensibles a la fermentación, principalmente la microbiota bacteriana en el intestino delgado. También tienen una gran capacidad de retener agua y de formar geles, principalmente las solubles. Em, También suelen otorgar textura, forma y estructura tanto al alimento como a nuestro volumen de las heces, ¿no? Como a nuestras heces, ¿no? Ya que son paredes celulares vegetales que no las puede degradar nuestro cuerpo, por lo tanto siempre van a tener una mayor textura. Bueno, otra de las funciones es que absorben moléculas orgánicas como los ácidos biliares, donde ahí vamos a encontrar el colesterol. Por lo tanto, aquellas personas que tienen colesterol alto, bueno, se invita a que coman más fibra para esto, para que se pueda excretar por la materia fecal. Y bueno, y también otra función, otra propiedad importante que está bueno tenerla en cuenta, es que, bueno, cuando nosotros excedemos el consumo de fibra, también corremos el riesgo de fijar, es decir, de absorber minerales importantes como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc. Por lo tanto, acá es importante saber que, bueno, uno tiene que comer fibra, pero tampoco en gran exceso. Ya vamos a ver un poco cuánto es la recomendación. Pero bueno, también pasa eso, ¿no? De que si comemos con muchísima fibra, sí, en casos capaz más extremos, ¿no? Que tal vez desayunamos con, no sé, 5 frutas y pan integral y después comemos solo ensalada y después comemos muchas cosas integrales, por ahí a veces se generan alguna diarrea y esta fibra suele fijar minerales importantes, por lo tanto lo que pasa es esto, ¿no? De que no se absorben bien o el hierro o el calcio o el fósforo y tiene que ver con un exceso, ¿no? De aporte. Pero bueno, la realidad es que no es lo que pasa en las personas, ¿no? Por lo menos en Argentina el consumo de fibra es bajo. Bueno, también podremos decir que presenta efectos fisiológicos sobre el organismo. Y bueno, y acá la fibra lo que hace generalmente es enlentecer la relación entre la digestión y la absorción de todos los alimentos, no solo de la fibra, porque generalmente cuando consumimos fibra también estamos consumiendo un poco de hidratos de carbono, de proteínas, por ejemplo, cuando consumimos, no sé, garbanzo. Eh, entonces acá lo que va a hacer la fibra es enlentecer esta relación de digestión y absorción a través del llenado y vacío gástrico, es decir que acá lo que pasa mucho es que esta fibra suele absorber agua, por lo tanto, el vacío gástrico tarda más y también al no poder digerirse, si bien acompaña, no sé, otras moléculas de proteína o de hidratos de carbono, esa fibra enlentece este vacío gástrico, por lo tanto, capaz en vez de tardar media hora, va a tardar una hora eh, por ejemplo. También pasa esto, ¿no? De que las enzimas digestivas, que suelen degradar las proteínas, los hidratos, las grasas principalmente, no pueden degradar la fibra, por lo tanto esta fibra llega principalmente al intestino grueso. Y bueno, y también otra de las funciones que un poco hablé es esto, ¿no? De que a veces puede alterar mecanismos de absorción de nutrientes, como los micronutrientes, como el calcio, el hierro, el fósforo, que son nutrientes que se requieren en poca cantidad en nuestro cuerpo, pero que cuesta también conseguirlos. Em, y bueno, y acá pensando en efectos fisiológicos corporales,
Podríamos decir que en la boca estimula la salivación, ya que la fibra exige una mayor masticación, por lo tanto, capaz que uno va a tardar más comiendo, no sé, una rodaja de pan integral con huevo que comiendo una galletita de agua. Son distintas las texturas. Em, bueno, también el estómago va a prolongar el tiempo de almacenamiento y va a enlentecer este vaciamiento gástrico debido a que absorbe agua, por lo tanto tiene mayor volumen. Em, También en el duodeno, cuando hay mucha fibra, va a inhibir la actividad de las enzimas pancreáticas, que ya habíamos visto que hay muchas enzimas que participan en la degradación de proteínas, de hidratos. eh, y acá lo que va a pasar es que se va a inhibir la actividad de estas enzimas, ya que no hay enzimas exclusivas para degradar la fibra. Em, bueno, y después también va a interferir en la reabsorción de ácidos biliares como el colesterol y otros más, el ácido butírico, no sé si lo conocen. Em, y bueno, y después en el colon lo que suele hacer es captar agua también. También es sustrato fermental de la microbiota, un poco ya lo mencionamos, ¿no? Y también lo que pasa en el colon, que ya un poco se fue armando, ¿no? Como un bolo fecal. eh, en realidad se fue armando como un bolo alimentario, pero ya en el colon podríamos decir que se aumenta este volumen fecal, ya que puede absorber más agua, puede absorber ácidos grasos, puede absorber minerales. Por lo tanto, esto también estimula eh, el peristaltismo, este movimiento, y hace que nosotros vayamos más seguido al baño, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo en aquellas personas que están constipadas y que cuesta ir al baño. Bueno, siempre consumir más fibra va a ayudar a que eso mejore, ¿no? Con constancia. Em, Bueno, también podemos mencionar efectos metabólicos, donde se enlentece la absorción de hidratos de carbono, em, ya que esta fibra, bueno, retarda el vacío gástrico, por lo tanto se absorbe más lento. Esto también es importante en personas diabéticas que están intentando mantener una curva de glucosa, es decir, de azúcar en sangre constante. Bueno, la fibra ayuda un montón a que esa curva sea más constante y que no haya ningún pico que altere la situación, ¿no? Eh, por lo tanto, tiene, bueno, ya lo mencioné esto de los lípidos y colesterol que suelen absorberse a través de la fibra, es decir, que la fibra absorbe y después va a la materia fecal, pero también otra cuestión importante de la fibra es que reduce esta respuesta glucémica eh, cuando comemos alimentos acompañados de fibra. eh, y tiene un efecto amortiguador de la respuesta de la glucosa. em, no, perdón, tiene un efecto que ayuda a que esta curva de glucosa que un poco mencioné anteriormente no sea tan alta o drástica, sino que sea lo más constante posible. Eso va a ayudar mucho a que no haya ni una hiperglucemia, que es un aumento de la glucosa en sangre, ni una hipoglucemia, que también será una cuestión grave, ¿no? Principalmente las fibras que están involucradas en estos efectos metabólicos de reducir la respuesta de la glucemia en sangre o disminuir el colesterol o los triglicéridos. Principalmente las fibras involucradas van a ser la lignina, la pectina y la goma aguar. Principalmente, bueno, las fibras solubles. Bueno, y acá tenemos un par de fuentes alimentarias. Podríamos decir que dentro de las solubles podemos encontrar la avena, la cebada, a legumbres, a cualquier tipo de legumbre, sea soja, garbanzo, lentejas, arvejas, porotos.
Dentro de las pectinas podemos encontrar principalmente la manzana, el membrillo, a frutas cítricas como el pomelo, la naranja, la mandarina, el limón, frutillas, kiwi, zanahoria. Y en celulosas que van a estar principalmente en las frutas y vegetales. Y después cuando hablamos de la fibra insoluble, como verán, acá hay gran presencia de frutas, ¿no? Aquel insoluble vamos a encontrarlas más en las harinas de trigo integral, de arroz integral, en el salvado, también en vegetales, mencionando acá en la celulosa. Dentro de la hemicelulosa vamos a encontrar también salvado de trigo, de avena, de otros más, granos enteros, ya sea cereales como legumbres y también vegetales maduros, frutos secos, también van a formar parte de la fibra insoluble. También, si les interesa el tema, uno puede buscar, seguramente en internet hay cuadritos más específicos de los tipos de fibra, de las fuentes, porque bueno, está bueno saber. Y después pensando en las recomendaciones, generalmente se recomienda que los varones consuman por lo menos 38 gramos de fibra al día, eh, y las mujeres por lo menos 25, los niños un poco menos, ¿no? Entre 10 a 15 gramos, que esto va a depender mucho de la fruta, ¿no? Que uno coma o de lo que consuma. Por ahí hay gente que, bueno, no es lo común, pero bueno, hay veces donde la fibra se consume en forma de suplemento, sobre todo en enfermedades. Pero bueno, esto sería un aproximado. eh, y generalmente, no sé, con que uno pueda comer, no sé, dos frutas o tres, cuatro verduras en el día, ya sea en la cena, en el almuerzo, en la merienda, sumar alguna fruta. Bueno, ya un poco vamos cubriendo, ¿no? Y ni hablar si reemplazamos, no sé, el pan que hacemos o el pan que compramos, no sé, en vez de que sea de harina común, que sea de harina integral, o si hacemos un guiso con arroz, amarí, eso aumenta un poco, ¿no? La cantidad de fibra. Bueno, acá les dejo un jueguito, ¿no? Pensando en esto, ¿no? De cuáles de estos alimentos contienen fibra. Como ayuda a memoria, la carne no tiene fibra, si bien a veces tiene alguna estructura fibrosa, no estamos hablando de la misma fibra, eh, ya que la fibra serían las paredes de las estructuras vegetales. Y bueno, y después también podemos pensar en que el agua tampoco tiene fibra, sino que es un líquido. Y bueno, y que estas galletas que se pueden asemejar a las Toddy o a las Pepito, también suelen ser galletas que si uno lee las etiquetas, tienen más de 5 o 6 ingredientes. Y, y bueno, y ninguno es integral, seguramente. Y bueno, y después a modo para finalizar, acá les dejo un par de preguntas que la verdad estaría genial ponerlas en discusión, es más interesante. Pero bueno, que si les gustó la clase o por lo menos el tema, está bueno también, también pensarlo en términos más macroestructurales, ¿no? Pensando a nivel país, ¿no? Si ustedes creen que se consume mucha fibra, porque sí, porque no. También conocer cuáles son los alimentos que más se consumen en la alimentación local o de lo que ustedes pueden observar en sus familias o seres queridos. Em, y bueno, y por última pregunta esto, ¿no? De si la fibra tiene tantos beneficios, porque realmente no es un alimento, pero sí. Va, no es un macronutriente, pero sí es un compuesto sumamente fundamental para la prevención de enfermedades. ¿Por qué creen que cuesta incorporarla de manera constante, ¿no? Pensando en esto, ¿no? De que es algo que está en los alimentos, pero que
aún más en esta época cuesta más incorporar. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Eh, Cualquier duda pueden consultarme. Ya seguramente la próxima clase vamos a ver microminerales, que serían las vitaminas y minerales, perdón, micronutrientes. Y bueno, cualquier cosa me pueden consultar. Espero que se encuentren bien y nos vemos.